que os defrauda lo que diga. Entonces ya dije, pues tanto había al principio que he tenido que decir así. No, el centro que nos reúne no es ni siquiera lo que yo pueda decir, sino esta figura de un sacerdote ortodoxo. Y fijaos, ya las dos cosas son importantes. Primero, sacerdote. El sacerdote, ¿qué tiene que ver directamente con la educación? Mucho lo sabéis vosotros, los sacerdotes, pues porque nuestra misión educativa es fundamental. Pero la peculiaridad de este hombre, Pavel Florensky, es que es un sacerdote con 5 criaturas, con 5 hijos, porque es un sacerdote ortodoxo, es sacerdote de la Iglesia rusa. Veremos un poquito su figura y las circunstancias, y yo me voy a centrar sobre todo en su maduración personal, porque es siempre una figura que tiene mucho que decir. Era un desconocido hasta hace un tiempo. Yo me acuerdo cuando fui a estudiar a Roma, se hablaba mucho de él como de un hombre envuelto en el misterio, porque como veremos, terminó su vida en un campo de concentración del Gulag. Parece que murió en 1937, pero durante muchos años no se sabía nada de su destino. Y corrían leyendas de que todavía podía estar vivo, que es esta figura de blanco, y se le imaginaba como un hombre caminando por la estepa rusa, entre la nieve, ya casi convertido en una figura mitológica. No se sabía cuál era el destino de esta figura. A mí desde el principio, en las clases que nos daban en Roma y nos hablaban de él, hubo una frase que me capturó, y fue la frase de que en el mundo nada se pierde. En el mundo nada se pierde. Y yo decía, eso es misterioso. ¿Por qué nada se pierde? ¿Veis? Porque hay una memoria que lo recuerda todo, y entonces si esa memoria es una memoria gratuita, ninguna de las cosas difíciles que nos pasan, ni de los gestos de dificultad que tenemos, si nada se pierde, todo se va a quedar en una memoria, que es la memoria divina, que al final va a reconstruir la historia entera en el amor. Esa era su teología. Y yo me encantó ese pensamiento, no sabía por qué, pero comprendía que detrás había una vida ejemplar, y quise sondear este misterio, y bueno, tardé 20 años en comenzar a comprenderlo. Entonces, yo creo que también esta figura es de tantísima altura y tanta grandeza que solamente ahora se está comenzando, un siglo después, a ver toda la riqueza que él puede tener. Pavel Florensky. Simplemente antes de comenzar con los detalles de su vida que tengan que ver con la educación, lo que vamos a hacer es así, os digo el plan. Yo voy a hacer esta presentación de su vida hasta el final, después tomaremos un merecido café en la mitad, y después vendrá pues, lo verdaderamente importante, que es la presentación de Fidel, que va a presentar el libro que ha hecho, ¿no? Las cartas en concreto, su testimonio de encuentro con el nieto de Florensky en Rusia, y abriremos después un diálogo para todos en plan de tertulia. ¿Quién es este sacerdote como figura? Fijaos, ya hemos dicho 2 cosas, o 3, el sacerdote ortodoxo, padre de familia con 5 hijos, mártir, asesinado en 1937 en una fosa común que nadie sabe dónde está, poeta, filósofo, historiador del arte, técnico de electricidad, matemático, doctor en matemáticas por la Universidad de Moscú, ingeniero. Hay al menos 5 inventos en Rusia patentados por él, muchos de ellos imprescindibles para la Segunda Guerra Mundial para curar, porque en medio del campo de concentración se dedicó a sacar de las algas el yodo para curar las heridas. De 5 inventos, filosofía, teología. Uno dice, ¿cómo es posible en una vida de 55 años, ¿no? Dar tiempo a tantas cosas, a tener 5 hijos y hacer toda esa actividad?
es la genialidad de este personaje, que era un trabajador infatigable, pero sobre todo un hombre de síntesis, un hombre con un carisma muy profundo, que todo lo que hacía y todo lo que tocaba lo convertía en oro. Es un genio en todos esos campos que he dicho. Vamos a ver fotografías de familia. Esto es muy importante, es el padre, este es su hermanito y este es el, ¿veis aquí? No vemos el ¿No veis láser. nada? No vemos el láser. ¿No veis el láser? Haría falta aquí Pablo Florenzi para poner. Venga. Ahora. ¿Veis esta figura así escondida? El padre es ingeniero de trenes y por eso la familia nace lejos de Rusia, en Tbilisi, que es la capital de Georgia. ¿Veis? Y la madre es armenia. Eso es muy importante aquí, Armenia, porque su figura va a ser una especie de síntesis entre diversos mundos de Oriente. Todo el exotismo del mundo armenio, con todo el Cáucaso, las leyendas, los caballos, y el padre un gran ingeniero, y él, cuando llega el momento difícil de la vida rusa, que fue después de la Revolución, años 1920, digamos, viendo él ya como padre de familia de sus hijos, que la cultura que se echaba encima iba a arrancar las raíces de la fe, iba a dejar el futuro de Rusia y también de la cultura occidental sin ningún valor auténtico con raíces, él dijo: esta ha sido mi experiencia de la infancia, porque yo nací en una familia sin raíces. Sus padres, como eran de religión diferente, la madre armenia y el padre ortodoxo, decidieron no hablar nunca de la religión, pensando que eso iba a ser un beneficio para los hijos, y cuando fueran mayores ya elegirían. No, es al revés, porque si en la infancia no se escucha hablar de Dios y de la tradición religiosa como de algo vivo, nunca va a ser la religión algo vivo, a no ser que haya una conversión personal muy fuerte después. Él, la impresión que tenía siempre es que sus padres, a pesar de que no manifestaban ninguna religión, tenían una, y esa religión era la familia. Pero eso no lo dice en plan positivo. ¿Por qué? Porque es una familia encerrada en sí, como si fuera una burbuja donde todo va bien, un lugar de refugio, pero una familia que no se abra al mundo, a la gran historia, acaba, dice él, descansando en la nada, Una familia, para poder ser fuente de vida, tiene que tener raíces, es lo primero, lo más importante. ¿Y raíces dónde? En toda la historia de los antepasados, de los que han venido. Y después tiene que ser capaz de expulsar, porque uno está en una familia para nacer, ¿veis? Para vivir, para crecer de manera adulta. Es lo que su familia no le supo dar. Estaban muy unidos, pero encerrados, dice él, en una isla desierta. ¿Veis? Y precisamente para evitar eso, en ese momento en el que él ve que todo el mundo se va a convertir en una isla desierta sin raíces, se dedica en los años 20 a escribir sus memorias a sus hijos, para que los hijos sepan de quién son hijos, cuál es su experiencia en la vida, de qué rama de la historia humana vienen ellos, y es una obra maravillosa que son sus memorias. Y cuando se leen esas memorias es impresionante, porque lo que cuenta en las memorias es su infancia, el universo de la infancia. Y es un libro, alguna vez también habrá que traducirlo entero, un libro sobre qué significa ser niño. En el fondo él fue niño hasta que murió en el campo de concentración, y como niño los intereses que le guiaban y qué es lo que veía en la realidad que le rodeaba. Es el padre, este es él. Tiene ya un rostro de búsqueda, se ve que es alguien que no se contenta con poco y que está siempre preguntando con su hermano. Y este es misterioso, ¿veis? Este es él. Dios, qué mirada en el rostro, perdido, una cierta tristeza también, melancolía. Bien.
Aquí lo vemos justamente ya crecido en el ámbito de su familia. Durante todo este tiempo, aquí puede tener 18 años, en la época de la primera gran crisis existencial en la vida. Él, en sus memorias, cuenta que nunca había tenido una experiencia religiosa directa, porque nunca le habían hablado de lo religioso, pero que él había tenido dentro del corazón una especie de anhelo de carácter místico, cuyo objeto era la naturaleza. Y él cuenta muchísimas cosas, tanto en sus memorias como después en las cartas que escribía a los hijos desde la cárcel, donde decía que tenía una capacidad de intuir en las cosas que veía el misterio de la vida. Eso es muy bonito, ¿ves? En esta época todavía no se veían las cosas por internet, es decir, no nos contentamos con un mundo en que las imágenes nos vienen dadas de segunda generación por el ordenador, sino que miraba la realidad, se entusiasmó por la física, por la medicina, por todas las cosas, empezó a coleccionar piedras, flores. Hay un capítulo entero de sus memorias que habla de las flores, por qué le gustaban las flores, qué significaba cada cosa. Y lo que cuenta es cómo veía en cada objeto todo el mundo que no se ve y que está detrás. Y por ejemplo veía una piedra del mar y decía, esta piedra es la historia de los hombres, porque viene de la profundidad del mar. Todas las generaciones han ido puliendo esta piedra, ¿veis? Cada cosa del mundo es más que lo que se ve. ¿Cómo se llama aquello que hace que las cosas que vemos sean más de lo que vemos? Se llama de dos maneras. El símbolo, la teología del símbolo, va a ser el gran constructor después de la teoría del símbolo, y el misterio. El mundo es un regalo, llegará después a decir. Y su lema, en los momentos más difíciles, va a ser este: estar contento con lo que hay. Estar contento con lo que hay. Es decir, no estar nunca descontento de nada y no quejarse. Y ya veremos después los motivos que hubiera tenido para quejarse. No, estar contento. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de un mundo que no hemos creado nosotros. No somos los creadores de las cosas. Y sin embargo, en las piedras, en las flores, en el paisaje, en los pájaros, en la vida, hay un misterio de amor, precisamente, que es la palabra divina que está encerrada en las cosas. Todas las cosas tienen fuego. Y como niño empieza a darse cuenta de una cosa. En su corazón sabe que el mundo es un misterio y que la realidad se parece en realidad a los cuentos de hadas. Fijaos, los cuentos de hadas dicen la verdad. O sea, un mundo encantado, un mundo en el que todo tiene sentido, un mundo en el que las cosas respiran el amor. Esa es la verdad profunda. Lo que el niño ve y lo que el niño sueña es una profunda verdad. Y sin embargo, como él ya empieza a estudiar y está en la escuela y en la universidad, se produce en su mente una ruptura. Yo en mi corazón sé que el mundo de los cuentos es el mundo verdadero, las cosas están vivas, pero en la escuela me cuentan que todo es un invento de la razón humana, que el hombre viene pues de sepa Dios qué animal, ¿no? El mono o sepa Dios quién, bueno, y que todo es un invento de la razón. Entonces entra en una crisis terrible en la que él se siente partido en dos. Por una parte, su corazón de niño, que anhela una visión del mundo integral, dirá después, donde la verdad sea una verdad viviente, y una cabeza, una mentalidad y una pedagogía impuesta por la cultura positivista, que es en la que todavía vivimos, lo podemos después hablar en la tertulia, que le dice que las cosas son pues como dice la razón humana, pero concebido de una forma racionalista, y después, como dice el poder, como dice el que manda, como dice la verdad oficial, sea en la ciencia, sea en la cultura. ¿Cómo solucionó esa ruptura? Lo cuenta también en sus memorias. Es un año terrible. Cuando cumplió los 18 años se veía partido en dos, y de pronto él lo cuenta todo como un sueño. Aflora como un sueño de dentro, que estaba en el momento más terrible de esa desesperanza, y él en el sueño sintió cómo se iba encaminando
hacia un abismo profundo, con cada vez mayor oscuridad, y iba metiendo los pies en un abismo que era el abismo de la nada, ¿ves? Y que le iba absorbiendo. Es terrible porque lo sintió dentro de su propia persona, ¿ves? ¿Cuánta gente hoy también está caminando encima de la nada, pero ponemos puentes para poder cruzar sin darnos cuenta de que en el momento que menos lo esperemos se nos puede hundir el puente y caernos en la nada? Estamos atravesando un momento muy difícil como el suyo, ¿ves? Y él veía que cuando iba cayéndose, se agarraba al precipicio, ¿ves? Iba cayéndose en la nada, iba desapareciendo. Es una experiencia del infierno, dirá luego después. Y de pronto escuchó una voz que decía: ¡Pavel! ¡Pavel! Su propio nombre, ¿ves? Y sintió como en esa voz alguien le daba una mano, no sabía de dónde venía porque no la vio, le tiraba con una fuerza enorme y lo situaba en el borde del abismo, salvado, de pie. Respiró y le vino una palabra del fondo del corazón, que fue esta palabra: no, sin Dios no se puede vivir. Qué bonito es la primera experiencia religiosa profunda. En ese momento, con 18 años, nace el futuro científico Padre Florencio, y se va a dedicar a partir de ese momento, primero, a solucionar a fondo su crisis, que la va a solucionar de esta manera, con esa experiencia de que alguien te ha sacado del abismo, que estamos en la vida plantando los pies, que podemos plantar los pies en la tierra porque alguien nos llama con nuestro nombre. La siguiente experiencia es darse cuenta de que la verdad, ¿veis?, no es patrimonio de ningún grupo aislado, de ningún grupo. ¿Por qué? Porque la verdad es la vida. Lo vive como una experiencia profunda. La verdad es la vida. Es decir, la verdad es lo que se respira. Pero la respiración profunda que nos hace personas, la respiración que nos viene de Dios, esa es la verdad. Y entonces dice, esta cultura nuestra que se cree que ha inventado qué sé yo qué cosas, y pensamos que vivimos en la verdad porque tenemos un trocito de la verdad, pero refugiándonos de la vida. No, desde que el hombre es hombre y vive en la verdad. Y para que el hombre respire, tiene que respirar la verdad. Por tanto, nuestros antepasados en las cavernas, toda la historia que imaginamos, no son salvajes, son seres vivos que ya anhelan y viven la verdad. Fijaos, toda su vida la va a dedicar a justificar esta experiencia profunda diciendo: hay que encontrar una expresión de la verdad que sea aquello que abarque lo universalmente humano. ¿Qué es lo que puede haber que sea tan verdadero que no excluya nada? Porque la verdad no excluye nada, la verdad no se opone a nada. Si la verdad es la vida, todo puede respirar en la verdad. ¿Sabéis cuál es aquella verdad que es capaz de abrazar todas las cosas del mundo, todas las historias de los hombres, incluso a todas las religiones y todas las culturas? Esa verdad es una persona, es Cristo, es Cristo. Fijaos, para encontrar a Cristo como verdad y como la verdad que abraza todo lo humano, lo primero que hizo es intuir: tengo que conseguir un lenguaje para poder decir esa verdad. Entonces, ¿qué haríais vosotros si tuvierais esa intuición y dijerais: tengo que contar un lenguaje para poder expresar la fe en Cristo como verdad? Está claro: inscribirse en Moscú en la cátedra de matemáticas. Es lógico, ¿no? Claro que sí. Sí. 4 años, con 18 años, entró hasta hacerse doctor en las derivas discontinuas de las funciones curvas. Fijaos. Bueno, ¿y qué hace por eso? Justamente, una vez que ya sabe matemática, la matemática para él es un medio de purificación interior. Entonces entra en otra gran crisis y va a ser la época de su gran estudio literario. En la universidad, junto con las matemáticas, entra en contacto con grandes poetas de aquel momento
y se da cuenta de que como lo que busca es a Dios, pues que ahora quiere estudiar teología, por fin. Muy bien, ¿veis? Pero ha pasado por la matemática, es importante, ¿veis? El conocimiento de Dios tiene que pasar por el conocimiento de las cosas y también del conocimiento del lenguaje que nos puede llevar a expresarnos con precisión y con verdad. Voy deprisa. Bueno, esto pues es la primera parte y luego nos encontramos otro día para hacer lo demás. Entra en la iglesia y eso le supone romper con todos sus amigos, fijaos. Es la iglesia rusa en un momento muy difícil y tiene una carta a uno de sus amigos poetas en la que le dice algo así: yo busco la verdad está en el pueblo sencillo tiene dentro la verdad que es la vida. Yo amo lo que el pueblo ama, que ama el pueblo a la iglesia, yo también. ¿Ves? Entonces entra y dice, y incluso con todas las capas de suciedad que puede tener esta iglesia, con toda el hedor de experiencias negativas, yo sé que dentro hay una semilla de santidad. Me he enamorado de la semilla de santidad, todo el resto lo acepto por muy difícil que me sea, para poder encontrar esa semilla de santidad. Fenomenal, ¿veis? ¿Y qué es lo que hace? Entonces, enseguida se va a vincular con un padre espiritual, porque en Rusia, cuando alguien entra en la iglesia, tiene que tener unos años de diálogo. Fijaos qué monasterio más bonito, ¿veis? Es un monasterio, esta fotografía la he hecho yo con mi teléfono móvil, y es un teléfono que no tiene iPhone, que no tiene nada, o sea, los teléfonos antiguos todavía valen para algo. Es un monasterio que al mismo tiempo es una ciudad del espíritu, que tiene 12 iglesias. Aquí está enterrado San Sergio de Radones, que es el santo fundamental de toda Rusia y donde se pintó el icono de la Trinidad de Rublev. Al mismo tiempo está la Academia de Teología de Moscú y la vida monástica en Oriente es diferente que la nuestra. Veis que hay también muros, pero son muros que abren. Hay un continuo pasaje de gente de dentro a fuera y está siempre lleno de gente que viene a pasar un día, 3 días, en lugar de retiro, confesar, hablar con el padre espiritual, ¿ves? Y él, ya como estudiante de teología que era, después le dan algunas clases de filosofía como profesor, le entra una especie de nueva crisis, será la crisis más grande después de la primera, y a esta crisis él le va a llamar la crisis del fariseísmo, porque dice, yo soy un hombre inteligente, yo conozco la verdad, tengo dotes de muchas cosas, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy solamente lo que dicen de mí, soy solo pues esa capacidad con la que puedo brillar. ¿Cuál es el fondo de la vida? Entonces es cuando se encontró con este padre espiritual en este monasterio, pero en la soledad. Y los padres espirituales son aquellos que tienen el conocimiento del corazón humano. Se llaman los startzi. No sé si habéis leído los hermanos Karamazov. Es un monje que ha vivido 15 años en soledad, en experiencias muy duras, en soledad, en medio del bosque, en el hielo, y que al final encuentran un contacto con Dios tan profundo, fijaos, que se convierten en conocedores del corazón humano y entonces vuelven a la vida del mundo. ¿Veis? En Oriente no están tan delimitadas las fronteras. Alguien puede vivir en la soledad unos años y volver después a un monasterio y tal y salir. ¿Veis? Y este hombre, que viene con una experiencia muy grande de Dios, empieza a recibir a las personas y como él tiene el conocimiento del corazón humano, ve a alguien en el rostro y no hace falta preguntar. Y le dice, mira, te pasa esto, este es tu mal, te aconsejo esto. Ni siquiera hables, no me digas nada, comprendo por tu rostro cuánto has sufrido. Haz esto y esto y esto. ¿Ves? Vete al pueblo, trabaja 5 meses con la gente, lee esto, ve a rezar, sin que el otro hable en absoluto. Y es muy curioso
porque a la persona que viene con dolor para pedir consejo en la vida, le dice justamente la palabra que le hace falta en el corazón, y con esa palabra la persona ve otro horizonte y empieza a caminar. Y les preguntaban a estos padres: ¿y tú cómo sabes lo que le pasa a la otra persona? Que siempre que le dices una palabra, aciertas justamente en lo que le hace falta. Y dice: yo no sé nada, porque yo no conozco de nada a quien viene ante mí. Y pero ¿qué pasa? Dice que yo estoy siempre en oración, estoy en contacto continuo con Dios, como la respiración. Entonces, cuando alguien me viene, digo: Señor, mira a esta persona que es tu hijo. Entonces, el Señor la mira, Él me inspira la palabra que le tengo que decir, y lo primero que me viene se lo digo, y resulta que acierto. ¿Veis? Qué curioso. Es una paternidad espiritual. ¿Cuál fue la palabra que le dijo este Staret, este gran santo, a el joven Pavel, estudiante, profesor, en una crisis de fariseísmo? Le contó el cuento de la piedra. Hay una piedra que es una roca irrompible, hay una piedra que nunca se reblandece, pero iba cayendo una gotita de agua, y otra gotita de agua, y otra gotita de agua, y cuando pasó un año, la piedra hizo ¡pam!, se partió completamente, se reblandeció, y se vio que dentro había algo vivo. Él comprendió que esa piedra era él, y que el agua era la fe en el Señor, en Jesucristo, que tenía que ahora asumir de una forma viva. Entonces, este padre Isidoro fue el que le hizo descubrir a la persona de Cristo como la verdad viviente. Entonces, resumo: en la infancia ninguna religiosidad, pero búsqueda del misterio de la naturaleza. En la crisis se da cuenta de que la verdad es la vida, que todas las personas humanas en la historia entera, si han vivido como seres humanos, han respirado la verdad. En la Facultad de Matemáticas adquiere el lenguaje, en la de teología también, y con la experiencia del encuentro con el padre Isidoro se da cuenta de que esa verdad, que es el misterio del mundo y que lo abraza todo, es una persona y es Cristo. Ese es el primer libro que hemos traducido en español de Pablo de Flores, donde hago yo una introducción, y es el relato en forma de cuento, es muy bonito, que hace él de la vida de este padre espiritual suyo. Se llama La sal de la tierra, la sal de la tierra, la vida del Staret Isidoro. Bien, entonces, ya es matemático, ya es teólogo, ya es profesor, escribe un libro fenomenal que marcó época en toda la historia de la cultura y de la teología y la filosofía rusa, que se llama La columna y el fundamento de la verdad. Y se está traducido al español por el que entonces era el párroco de los Cortijos. Y entre Cortijo y Cortijo, pues se dedicó a traducir durante 10 años este libro, y salió. Y gracias a la editorial Sígueme, es un libro excepcional, difícil, como las cosas valiosas, ¿veis? Las cosas valiosas, hoy mucha gente dice: como la gente no sabe leer ni estudiar, vamos a bajar el nivel. Muy bien, pues verás tú qué cultura vamos a tener dentro de 2 generaciones. No, las cosas difíciles son valiosas. También algunos del seminario tuvieron que sufrir todo este tiempo de traducción de la obra, y es, fijaos, lo más serio, la columna y el fundamento de la verdad, ensayo de teodicea ortodoxa, o sea, el tema es la existencia de Dios, la justificación de Dios, pero en forma de 12 cartas a un amigo. Interesante, ¿ves? También como estilo pedagógico. Él nunca va a escribir nada que no esté dedicado directamente a otra persona y en diálogo con ella. Puede ser el amigo del alma que murió, y entonces le dedica las cartas a su amigo que está en el cielo, ¿veis? Pero con esa presencia personal sale todo lo que hay en el corazón como una verdad profunda, porque si la verdad es la vida, y la vida es la relación del amor, no puede haber verdad donde no hay relación en el amor. Ese es su estilo, hasta incluso en lo último que escribe, como veremos, que es en la cárcel, a 5.000 kilómetros de distancia de sus seres queridos, y les escribe cartas y pensamientos en diálogo con ellos continuamente. ¿Veis? La verdad es un diálogo continuo. Esta obra, precisamente por su originalidad,
puesto que tiene páginas de matemática, etimología, historia del arte, historia de la cultura, teología, filosofía, de todo. ¿Veis? Es una obra impresionante. Pues fue la que marcó un camino nuevo en este momento de Rusia, donde esta universidad precisamente se dio cuenta de que necesitaba a alguien como él para poder entrar en diálogo con el mundo. ¿Por qué? Pues porque se estaba ya viendo lo que iba a pasar, una catástrofe terrible que iba a partir a Rusia por la mitad. ¿A qué hora tenemos que terminar? A las 12. Tienes tiempo, tienes tiempo. Ah, tenemos hasta las 11. Hasta las 12. Ah, vale, entonces puedo seguir. Vale. ¿Sigo? Claro. Pues vais viendo la fotografía del monasterio y te veo un poquito. Qué bonito, ¿veis? Esto es típicamente ruso, es el campanario de la iglesia. Fijaos, aquí mismo en Villamayor, como cuando tiraron la iglesia antigua, ¿qué más les había dado haberla hecho así? Pues sí, ya. No, qué bonito. ¿Veis? Precioso. Aquí están las reliquias de San Sergio, es el corazón espiritual de Rusia. En esta nieve, justamente después de hacer esta foto, me caí 5 veces y vine de Rusia con la mano partida. ¿Cuánto fue? Y de pronto estamos con sol, un cielo azul, pero en el minuto niebla y nieve. Así es el tiempo ahí. Hay una paloma que pasaba por aquí. Entonces, ¿qué hace ahora en la vida? Una decisión para él importante, pero también muy difícil, que es casarse. ¿Por qué muy difícil? Fijaos, un hombre de cultura, en esta época tan difícil también, con tantas oportunidades, ¿veis? De crecer, subir, alcanzar puestos, de tener una cátedra de matemática importante y casarse en vistas al sacerdocio. Fijaos, estamos en el mundo oriental. Es casarse para poder ser cura. No lo podemos imaginar, ¿veis? Pero también esto es bueno que lo sepamos para conocernos a nosotros. No hace falta que nos pasemos a ellos, porque cuando uno conoce al otro es para conocerse a sí mismo, no ni para mirar ni no admirar, hay que conocer, ¿veis? Y es otro mundo distinto. Entonces, él, como quiere ser cura, tiene que casarse. Entonces es un fastidio, porque a ver con quién se casa, ¿no? Y de qué manera. Y para él el matrimonio fue una decisión difícil, porque también todos sus amigos decían: vas a perder todo tu puesto en la sociedad, ser cura, casado, se dice pope, ¿veis? En el mundo ruso es pertenecer a la última clase social. Eres un pobre que vive de las limosnas de los bautismos, no tienes ninguna renta, vas a tener 5 hijos y dice: sí, eso es lo que el Señor quiere de mí. Ya se van a ir todos los idealismos de la vida, de todas las ilusiones extrañas, se centra en el matrimonio y por tanto en el sacerdocio. Vamos a ver algunas fotos muy curiosas. ¿Veis? Sacerdote y por tanto aquí con su casulla en la Eucaristía y por tanto pues casado con su mujer. ¿Ves? Aquí está su mujer, su primer hijo, Vasily. Una mujer también, como siempre, pues detrás de todo gran hombre una gran mujer, se dice, y es verdad. Una mujer humilde, también de condición muy humilde, y que sin embargo primero le supo aguantar, ¿ves? Porque estar casada con un filósofo, matemático, ingeniero, que claro, no es tampoco una cosa fácil, y sin embargo con una relación de un amor concreta sin ningún idealismo. Yo creo que eso fue lo que él encontró con esta mujer y en esta familia. Darse cuenta de que la vida es real, de que el amor no tiene que ver nada con los fantasmas que nos hacemos de las ilusiones románticas, no. El amor es el amor y ya está. ¿Ves? Y el amor se consigue amando.
Y el amor al final es el fruto de una fidelidad mantenida en lo bueno y en lo malo, y al final, en el corazón de la persona a la que me he entregado, voy a descubrir un tesoro. Pero suele ser al final, ¿ves? Después de muchos años de fidelidad, de una historia compartida, y esa fue su historia. ¿Ves? Seguimos con la familia, ya el hijo va creciendo, esta es su casa que hemos visitado, yo no pude entrar, está cerca del monasterio, van viniendo los hijos, como toda familia, bien, pues se van de picnic al campo, él siempre lo veréis estudiando, eso es una cosa. Sigue creciendo, la mujer ya está aquí casi todo, no, uno, dos, falta una, la última niña. Vasily, Pavel, Olga, María Tatiana, y falta el niño más pequeño, al que casi no lo va a conocer, porque como tiene 3 años, se va al campo de concentración. Pero bueno, la madre, una madre misteriosa, una familia, foto de todos, otra niña, el hijo Mijail, otra vez de picnic, todos los hijos aquí, la hija Olga, la misma hija, pero en la época de la revolución bolchevique, por eso se da así la vuelta. Las 2 hijas y el hijo pequeño, ya Mijail, un gran pianista también, fijaos, con su mujer, gran consejera en sus estudios y en sus trabajos. ¿Qué pasa en esta época? Una vez que ya lleva pues una labor de sacerdocio, tiene una parroquia, después es capellán de las monjas en la Cruz Roja, en un tren, estalla la Revolución Rusa. Un momento dificilísimo, muy difícil, muy difícil. Pues porque, como se vio después, al principio fue una revolución cultural muy necesaria porque había que respirar. Él mismo llegará a decir que la Iglesia necesitaba purificarse de muchísimas cosas y que, a pesar de lo que esa revolución quitó, sin embargo, iba a ser un momento de purificación profunda y, bueno, lo vivió con cierta paz. Lo que pasa es que, claro, tener 5 hijos, ser padre de familia en la Revolución Rusa y lo que viene después es muy peligroso, ¿ves? Porque a los hijos es ya comprometerles el futuro. Poco a poco, si él es sacerdote, imaginaos además que ya no le van a dejar estudiar teología. Pero bueno, como él tiene tantas cosas, de 1917 hasta cuando fue a la cárcel, lo utilizaron, porque era un cerebro privilegiado, en la electrificación de Rusia. Entonces fue el que electrificó toda Rusia, iba a los congresos de electrificación con su vestidura de cura y la gente decía, un cura en plena revolución bolchevique que nos habla de la electricidad. Y le decían, sí, pero no le digas nada que es Pavel Florensky. Perdón, entonces no puedo decirle. Incluso en los momentos más difíciles iba vestido, dando testimonio de su fe. Nunca renegó, sabiendo ya lo que le podía esperar, ¿ves? De alguna manera. Y vamos ahora a contemplar despacio este cuadro. Es un cuadro impresionante que llama la atención desde que se ve, muy simbólico, pues precisamente, claro, Florensky fue el gran inspirador de la escuela simbolista, que en primer lugar es una escuela literaria, y un gran pintor, Nesterov, pintó a 2 amigos, ahora diré quién es este otro, y los pintó llamando a este cuadro filósofos. Y el año de la factura del cuadro es 1917, terrible, es justamente el año de la Revolución Rusa. ¿Cuál va a ser el mensaje? Creo que hay 2 tipos de personajes en diálogo, en realidad son las 2 almas de la filosofía, o los 2 movimientos necesarios de un pensamiento cristiano integral. El alma primera es la de Florensky, es un rostro totalmente concentrado dentro de sí, ¿ves? En el que se ve que hay mucha tensión vital,
pero reconciliada, es un rostro de un hombre que se ve que ha luchado, ha vencido, primero contra sí mismo, ha logrado una síntesis vital muy profunda y por eso ha conseguido una profunda paz. Una profunda paz que se ve en esa indicación al corazón y en esta otra mano que sostiene un bastón casi vertical y parece que lo está hundiendo en la tierra. Esto es simbólico. ¿Cuál es el primer alma de la filosofía? Es algo que nos haga entrar en la gran tradición de nuestros mayores, de nuestros padres, y es la espiritualidad de la tierra rusa. Este bastón se llama una especie de antena, ¿veis?, que recoge todo lo que se ha sembrado en la tierra desde el principio y por la que pasa toda la vida de los antepasados, los logros espirituales de las generaciones anteriores. Es lo que llamamos la tradición, precisamente. ¿Qué es la tradición? Es algo vivo, es algo viviente. Lo que hay que transmitir es algo vivo. Hoy día este bastón se ha roto. Por esto, esta otra figura no tiene ningún bastón. Esta figura representa el presente. Pero él está atado a la tradición viviente de la sabiduría y de la fe, y con esta otra mano indica el corazón. Es decir, la primera fuente de la sabiduría es la tradición, la segunda, la experiencia propia. Una tradición que no se asimila en la experiencia propia acaba convirtiéndose en un depósito muerto. Y una experiencia solamente propia, que quiere abarcar la vida con los propios conceptos, lo que nos pasa hoy, ¿veis? Inventarlo todo, no hay tradición, el hombre es lo que sentimos en cada momento, acaba destruyendo lo humano. Lo difícil es la síntesis entre la tradición de lo que tenemos que transmitir y la experiencia viva de cada momento, es decir, una cruz, precisamente. Esa es la pedagogía. Y es lo que va a intentar hacer, la memoria viviente de la vida. Este otro se llama Pavel Sergei Bulgakov. ¿Veis? No tiene ningún bastón. ¿Por qué? Porque está dispuesto a marchar. Él mira al futuro, a lo que pueda pasar fuera. Su rostro es el de la actividad que tiene que verterse fuera. Muy preocupado. Luego decía que lo que estaba pensando cuando estaban en este cuadro es justamente cuál iba a ser el futuro de su amigo. Es un gran amigo. La historia de este hombre es curiosa. Uno de los primeros marxistas en Rusia, Sergio Bulgakov, amigo de Lenin, hombre muy consecuente en su forma de pensar, y de pronto se dio cuenta de que el marxismo que confesaba tenía errores de pensamiento, se reducía a una ideología. Entonces pasó a buscar otra cosa detrás y tardó 15 años en llegar a la fe. Los periodos de la vida de esta gente van de 15 en 15 años en una búsqueda continua día y noche. Entonces es para que tengamos paciencia, ¿veis? De las crisis se sale con paciencia, pero con tiempo, mucho tiempo. Merece la pena dedicar 15 años a buscar. Al final, Dios habla, ¿veis? El primer día no puede hablar, tiene que ver una experiencia muy grande del dolor. Una vez que llegó a la fe, otros 15 años más para comprender, y justamente al día siguiente de este cuadro se ordena de sacerdote. Estaba casado, guiado por su amigo, y enseguida se va a marchar de Rusia porque está amenazado de muerte por Lenin. Amenazado de muerte. Entonces, este que está vestido de negro es la Rusia que se parte y emigra, es la emigración que va a ir sobre todo a Francia y va a fecundar todo el occidente con la gran teología ortodoxa, y Florensky es la Rusia que se queda. Vamos a ver primero el destino de la Rusia que se marcha y después el destino de la Rusia que se queda. Pero lo podemos ya intuir. El destino de la Rusia que se queda es la muerte en un campo de cura. Bueno, este es el padre de Bulgakov, también sacerdote, este es aquí. Aquí, joven marxista que acaba de perder la fe, tiene una palabra horrible, dice: mi padre me llevó al seminario y por supuesto, como consecuencia de eso, perdí la fe. Y después fue a estudiar a un seminario de aquella época ortodoxo de Rusia, y en una época del cientificismo absoluto. Con su hijo, que se le murió
y tiene unas páginas tremendas ante su hijo muerto, ¿veis? Es cuando encontró la fe, diciendo, es como la oración de Abraham, como si hubiera sacrificado a Isaac, ¿veis? Y ve la figura del padre que sacrifica al hijo en la cruz, ahí se convierte profundamente, aquí está como sacerdote. Enseguida, al mes de ser sacerdote, exilio dentro de Rusia, buscando a su hijo, otro, que no lo pudo encontrar, no lo volvería a ver nunca más en la vida. Fijaos, en 4 meses de exilio, ¿cómo se quedó? Es la misma persona. Después, ya en París, se ha regenerado, y es un hombre, esto un poco antes de su muerte, un rostro resplandeciente, uno de los grandísimos filósofos y teólogos rusos del mundo moderno, Sergio Bulgakov, resplandeciendo luz. Hay quien dice que cuando murió veían un rostro de transfiguraciones. Esto es mucho de la Iglesia de Oriente, pero es verdad, un rostro contento, un rostro sereno que transmitía todo. Y una de las últimas cosas que escribió fue un panegírico a su amigo Florensky cuando se enteró de lo que le había pasado y de cómo había muerto este amigo suyo. Bueno, ¿cómo murió? Volvemos a Rusia. Esta es la casa de los Florensky. Como no puede dar teología, sigue haciendo entonces lo que le dejan hacer, que es investigar, hacer inventos, electrificar Rusia, descubrir materiales y también trabajar en una academia artística. Es muy curioso. ¿Os acordáis de ese gran arte ruso de las vanguardias? Malevich, Kandinsky. Todos estudiaron en lo que se llamaba el Verhutemash, que es la Universidad de Moscú de Bellas Artes. De ahí nació toda esa generación de grandes artistas rusos que conocemos hoy, Malevich y Kandinsky. ¿Sabéis cuál fue su maestro inspirador? Pavel Florensky. Las clases que daba también se dio cuenta, no se puede hablar de Dios directamente, porque entonces me quitarían este puesto de trabajo. Bueno, pues voy a intentar transmitir la experiencia espiritual enseñando el gran arte que ha constituido la mayor gloria de Rusia, que es el arte de los iconos. Entonces se convierte en el guardián de la memoria espiritual de la cultura humana y va a ser su función en los años que son de los años 20 a el 1933, 13 años, ¿veis? La misión de transmitir la memoria espiritual de la humanidad a una gente que no quiere oír escuchar hablar de Dios ni de lo religioso, pero que todavía pueden ser receptivos a la gran tradición de la vida espiritual humana. Y lo que hace es escribir este otro libro, que también acabamos de hacer en español en mi colección, Pavel Florensky, Iconostasia, sobre el icono con toda la teología antigua del icono. Hace también trabajos para llegar a descubrir que si el hombre destruye la liturgia, era la gran tentación, y lo que ya él ve que va a pasar. Van a venir los años 20, van a destruir todas las iglesias. Hay testimonios tremendos, estuvimos viéndolos ayer, de destrucción de las iglesias, de cómo la gente coge los iconos, las vírgenes de su casa, las juntan y lo queman en el medio del pueblo. Es como nuestra guerra civil, algo así, ¿veis? Pero llevado a muchas generaciones y a una escala universal, porque eran muchos millones de rusos, ¿veis? Él descubre que esa destrucción de lo religioso como tal conlleva la destrucción de lo humano. Porque lo que diferencia al ser humano del animal es la capacidad simbólica, es el símbolo, es el rito, es la capacidad de hacer un gesto litúrgico, un acto de culto. ¿Veis? Viendo que el gran drama de la humanidad de hoy, yo creo que eso ve con un siglo de antelación. El gran drama de hoy es que el hombre mismo está reducido a la máquina, es el transhumanismo. El ideal de lo humano es la máquina que funciona bien. Somos hijos del mono, ¿no? Pero padres del robot. ¿Veis? Si venimos del mono, lo que viene detrás es el robot. Y lo humano, nada. Un desequilibrio atroz que tiene que ser sacrificado. No. Se dio cuenta de que para que haya algo humano tiene que haber culto, tiene que haber liturgia,
y empezó a escribir un libro maravilloso que daba en privado y en clases sobre la liturgia, la filosofía de los sacramentos, la iconografía, el arte, muchas cosas. ¿Veis? Fue un hombre muy lúcido, muy lúcido, muy lúcido. Y sigue trabajando por aquí con su hijo, ya mayor, trabajando en las fábricas de electrificación. Un hombre sereno, ya más mayor, es justamente unos meses antes de ser llevado al campo de concentración. Primer arresto. Claro, no podían consentir que un sacerdote ruso, vestido de ruso y vestido de sacerdote, estuviera en las instituciones soviéticas de electrificación de Rusia, ¿no? Y entonces, primer arresto del que fue librado, pero fijaos en esta imagen. Cuando se ve esta imagen de noche, de una noche fría de Moscú con hielo, y se sabe lo que es, los pies empiezan a temblar. Es la Lubyanka. No sé si os suena la Lubyanka. Aquí se ve mejor. Fue un antiguo edificio de una compañía de seguros nacional, pero nada más tomar el poder los bolcheviques, lo convirtieron en la sede de la NKVD, después llamada KGB. ¿Veis? Todas nuestras KGB, ONU, todos esos nombres tan raros son siempre algo ideológico. Hay que tener mucho cuidado con llamarse así. Prefiero que nos llamemos, si sois de alguna asociación, decir el nombre entero. Somos de la EPA o de la A. No, somos de esto. ¿Veis? Porque toda esa reducción de números es terrible. Son ellos los que la inventan. ¿Y sabéis cuántos pisos hay? Vamos a contarlo. Uno, aparentemente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿puede ser? Sí. 15. El resto está debajo, por aquí abajo. Todo. Son los sótanos que además se bifurcan por todo el barrio entero de la Lubyanka. Justamente detrás está la Iglesia Católica. Es decir, desde el principio hubo un proyector y un telescopio desde la Lubyanka a la Iglesia Católica para vigilar. Curiosamente, hay quien dice en plan de sorna, ¿no? Estas son las ventanas que dan a Siberia, porque esta es la cárcel en la que eran metidos como primera instancia durante varios meses todos los detenidos. Todos los detenidos del régimen soviético que no son los malhechores, los detenidos son los padres de familia a los que su hijo les ha denunciado. ¿No? Por ejemplo, mi papá ha dicho un chiste de Stalin, la cárcel. Mi mamá ha hecho la señal de la cruz y no se puede, en la cárcel. O simplemente hace falta rellenar el papel y aquí dice que hay que fusilar a 50, no tenemos ninguno, vamos a coger 50. Es decir, esa forma que es terrible, de lo que se habla muy poquito, este mundo de la Lubyanka, donde viene la gente y no sabe cuándo va a salir, sospechan que la salida va a ser o ir a Siberia para una condena hasta el final de la vida o morir fusilado en los sótanos. Ciertamente cuando se han hecho obras aquí es terrible porque al hacer obras se encuentran hueso, porque es un lugar de fusilamiento instantáneo, todo muy bien hecho burocráticamente, haciendo una fotografía primero antes de morir, filmando, entonces ya se mata, pero sabéis, la cifra puede que ascienda a 90 millones, 100 millones de personas, se dice pronto, Lo normal era meter en la Lubyanka a todo aquel que pudiera ser sospechoso de ser enemigo del pueblo. Una vez que Stalin toma el poder en el año terrible del terror, que es el 37, mete aquí en la Lubyanka al que sospecha que le mira mal, a todos sus generales, hasta el punto de cuando muere Stalin dice que se ha muerto Stalin, pero a ver quién se lo dice, ¿no? Porque no
nos meten en la cárcel hasta muerto es peligroso. Esto si leéis a Solzhenitsyn, Archipiélago Popular, se cuenta con una... ¿Y cómo era aquí el procedimiento? Pasaban unos años en esta cárcel, o unos meses, con encuestas, no sé la palabra rusa, enquete, pero es interrogatorio con todo tipo de tortura, todo tipo, ¿ves? Dolor, sueño, muchas cosas. Y en esa tortura se acababa haciendo que la persona firmase la condena que ellos querían que firmara. Sabían que era inocente, pero necesitaban que fuera de la cárcel. Entonces, con un gran seducción o tortura, al final intentaban y firmaban, y al firmar pues ya estaba todo y se podía condenar a tantos años de cárcel. Este régimen y este sistema duró muchos años. Su extensión va a ser lo que se llama el Gulag, que son campos de trabajo donde la gente muere, es un sufrimiento terrible, ¿veis? Luego se importará a muchos países comunistas, especialmente a Rumanía. Y en Rumanía fue tremendamente duro, porque incluso cuando ya empezó a ser un poco más suave en Rusia, allí, con Ceausescu, la cosa se hizo mucho más fuerte. Y le llamaban, esto nos interesa, a este modo de educar, porque en el fondo es una educación, ¿veis? Es una educación. Lo que se busca es crear un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Para crear un hombre nuevo hay que purificar y limpiar del corazón todos los restos del hombre antiguo. ¿Cuáles son los restos del hombre antiguo? La búsqueda de la verdad, es decir, la pregunta humana. ¿Ves? Si el hombre se pregunta es muy peligroso. ¿Por qué? Porque a lo mejor encuentra, ¿no? Y si encuentra, no lo vamos a poder manipular en una sociedad en la que todo está claro ideológicamente o en una sociedad de manipulación económica. Estamos en este momento, hermanos míos. Estamos aquí, ¿ves? Si el hombre piensa, es peligroso. Para que no sea peligroso, que no piense. Para que no piense, eduquémoslo con este sistema en el que estamos metidos. Donde lo que se busca es que el hombre no piense y que sepa solamente las respuestas muy bien hechas, que no tengan que pasar el sufrimiento de pensar. Y para hacer eso, ¿cómo hacían? Los metían en la cárcel e intentaban por dos medios. El primer medio se vio que no salía y el segundo se hizo después de la cárcel. ¿Cuál es el primer medio? El primer medio es la tortura. La tortura. Le llaman a este proceso reeducación. Reeducación. Y la reeducación consiste en que en esta cárcel están intelectuales, gente religiosa, gente que busca, y de pronto viene un grupo de jóvenes compañeros que se abren a ellos, hacen una amistad, y cuando se han pasado 30 días, ellos se han abierto y han hablado, alguien toca el silbato, les dan una porra en la mano y empieza un proceso de 9 meses de tortura diaria para intentar cambiar el corazón sacando cualquier sentimiento religioso o simplemente humano. Terrible, terrible. Hasta el punto de que quien cuenta estas cosas que las tuvo que pasar, hay un padre de un sacerdote rumano que pasó por 5 casas de reeducación. Y aún pasa a Rumanía, ves algo parecido a esto que es la gran cárcel comunista, y ¿sabéis cómo le llamaban? La facultad de derecho. Es un cinismo atroz, es decir, el lugar para poner derechos a las personas y hacer que piensen como hay que pensar, y crear el hombre nuevo. Tremendo, ¿veis? ¿Se consiguió algo con esto? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el hombre sufre, descubre la gran dignidad de lo que significa ser criatura humana. Al revés, cuanto más sufre el ser humano, más despierta por dentro algo interior que desconocíamos y que de pronto dice, somos espíritu, la vida merece la pena, la vida es una maravilla, la vida es un regalo. Sí, pero ¿qué es sufrimiento? Precisamente por eso. Gracias al sufrimiento que me ha hecho descubrir la hondura de lo que significa vivir, la dignidad de la vida, el valor de la vida. ¿Veis? Ahí es otro libro que también os aconsejo, es muy parecido. Un rumano, era judío, entra en este tipo de cárcel, también como Florensky, y cuenta en el libro se llama, no lo digo, lo que cuenta es cómo vivían
40 jóvenes de su generación, todos universitarios, en la celda 43. Y empieza a hablar de la celda 43. A 4 metros debajo de la tierra, 5 grados bajo cero continuamente, agua, suciedad y excrementos por todas partes, palos de los guardianes al salir y al entrar. Estuvo 3 años y dice, fueron los 3 años más, respirar, felices de mi vida. Lo más felices de mi vida. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto que es muy difícil hacer cuando se vive en una cárcel o en un sitio así, que fue un pacto doble. Primero, respetar nuestra dignidad humana. ¿Veis? Hasta tal punto la respetaron que en vez de hacer como en todas las cárceles, que si tienes un poquito de café y te lo escondes, cuando abres ya te lo han quitado, aquí es al revés. Si no lo tienes, te encuentras algo porque alguien se ha dado cuenta de que no tienes y te lo da. Es decir, convertir la terrible experiencia de una sociedad solamente consumista, de una forma extrema en la cárcel, en una economía y una dinámica del don, el regalo, ¿veis? La donación. Y sobre esa base de la donación y el regalo, vamos a hacer, en medio de la cárcel, en una situación terrible donde nadie podía pensar que se podía hacer eso, una universidad. Tú sabes matemáticas, 1 hora de matemáticas con 5 grados bajo cero. Cuando vengamos de trabajar, tú sabes literatura, 1 hora de literatura para que unos a otros nos recordemos en la memoria lo que sabemos. ¿Veis? Una maravilla. Entonces, ¿veis? Lo que salió fue lo contrario, una humanidad ávida de saber, profundamente agradecida con la vida. Tan feliz fue este hombre que se convirtió a la fe y se bautizó en esa celda 34. Hicieron todo ruido para que no vinieran los guardias y lo bautizaron entre todos. Un bautismo ecuménico, porque allí había sacerdotes católicos, protestantes, calvinistas, ortodoxos, greco-católicos, y todos lo bautizaron a la vez y fue un bautismo ecuménico de gran altura. Son grandes ejemplos, ¿veis? Grandes ejemplos. La historia de Floreski, ¿cómo es? Ya le hacen también a él el interrogatorio y, bueno, no vale nada ante él, ¿no? Pues vamos a despreciar a tu familia y tal. Y dice, bueno, tranquilos, no va a pasar nada, te vamos a quitar a ti la vida, tal. Mi vida no tiene ningún valor, yo ya le he dado, pero le dicen, si firmas y dices que eres el fundador de un partido real monárquico de la restauración de la antigua Rusia, ¿y de qué? Dice, de eso, si tú eres el fundador, liberamos a este otro y a todos los que están con él. Entonces dice, esto es lo mío. Resulta que mi vocación ha sido siempre cargar con el mal de los otros. Yo nunca he hecho mal, pero siempre he tenido que cargar con el mal que hacen otros. Yo soy responsable del mal del universo entero. Digo que soy yo el responsable para que libere a los demás. Y lo dice así, hay personas en el mundo que cargan con el mal de otros. Está hablando de su fe profunda en Cristo, el Señor, que es la verdad. Firman, tan mala pata que después, nada más firmar, los sacan a los que ha librado y los fusilan. Era todo mentira. ¿Veis? Y a él lo condenan a 10 años de lager en Siberia. Eso significa no volver a ver nunca más a la familia, nunca más. Y morir agotado de trabajo en un campo de trabajo. Primero fue a un sitio que se llama, bueno, al oriente, muy cerquita de Japón, por aquí, la Siberia grande, y la familia le pudo visitar. Fue la mujer, fue alguna niña, y su hija le dijo, papá, ¿tú ya no eres sacerdote? Dice, no, mira, yo no he renunciado a mis convicciones y nunca jamás dejaré de servir. Pero cada uno tiene que cargar en este momento tan duro que estamos viviendo con su propia opción en la vida. No hay caminos hechos. Entonces, que cada uno cargue y por donde Dios le inspire, y hay que hacer algo. ¿Ves? Y yo lo que he hecho, podía haber huido perfectamente, ¿ves? No huyó, se quedó. Y lo que va a hacer es seguir hasta el final sirviendo continuamente. Fijaos, qué tremendo.
justamente al salir de la Lubyanka, son fotografías que se encontraron después, se ve que le han dado un gran golpe en la cara, que está deformado por aquí. En la Solovki, en las islas, una fotografiaron un dibujo que le hizo un compañero, otro dibujo otro compañero, y un dibujo de su hijo pequeñito que le mandó, ¿veis? Le mandó en las cartas. Claro, le dejaban escribir solamente una hojita cada mes. Y lo que hizo fue partir la hoja en 6 trozos y escribía un trozo para cada hijo, eran 5, y otro para su mujer. ¿Ves? Entonces, la familia iba recibiendo mes tras mes, a veces con mayor frecuencia, otras con menos, todas las cartas suyas se recopilaron en un volumen y al leerlas ahora es una maravilla de pedagogía. Mucho está recogido también aquí, algo, ¿no? Y fijaos cuál es la clave. En primer lugar, no se queja de nada. Si leéis cualquier ejemplo de alguien que hubiera estado en estos campos de concentración, de trabajo en el Gulag, es terrible, ¿veis? Enseguida lo veis que la experiencia humana es perder todo punto de referencia, estar en el borde del infierno cada día. No, nunca habla mal de nada ni de nadie. Estar contento con lo que hay. Lo que hay ahora es esto. Y lo que intenta es, ¿os acordáis de qué bello de vivir? El padre que está en el campo de concentración y al niño le tiene que educar en que todo es bello. Es lo que hace. Entonces, en estas cartas donde uno esperaría encontrar lo terrible del campo de exterminio, los miles de muertos de cada día, los palos, ¿no? El estar... No, lo que encontramos es la aurora boreal, cómo son las algas en las islas Solovki, cómo el cielo resplandece cada mañana, por qué hace frío ahí, cuáles son los animales más importantes. Cuando la mujer le dice a tu hija Olga, la han echado del colegio porque es hija tuya, uno diría, no, sería para desesperar. Entonces, él se encarga directamente de educarla, de como no puedes ir al colegio, te vas a hacer cosas aquí. Y en ese trocito pequeño de cada mes dedicado a ella, le escribe un tratado entero de cómo hay que estudiar la literatura, cuáles son los músicos más importantes, le da instrucciones de que siempre estudie las cosas teniendo experiencia de la vida. Por eso estas cartas son un ejemplo de pedagogía totalmente. Lo que importa es tener impresiones de las cosas, tener imágenes reales de la vida real, ¿veis? Y después aprender. A otro hijo le escribe fórmulas matemáticas y al más pequeño, ¿qué le puede escribir? Pues simplemente un poema. Y le escribe un poema enorme para que sirva para la educación de este hijo cuando él sea mayor, y es el poema que habla de cómo en el mundo, en Siberia, se habían acabado los chamanes, es decir, las personas sabias que todavía tenían algo que decir porque guardaban toda la experiencia espiritual de la verdad. Es una forma de hablar de Cristo, dar cuenta que no puede decir Cristo, Dios, porque esas cartas eran leídas. Y muchas veces escriben la carta, al pobre que me está leyendo esta carta porque tiene que hacer la censura, lo saludo y me compadezco de él, porque vaya, así, ¿veis? Pero no podía hablar. Entonces, la familia ya entiende de qué es. Se ha olvidado la verdad, no hay nadie que viva la fe, no hay nadie que pueda transmitir vitalmente. Entonces, este chamán va por una taila y encuentra a una familia con un niño y el niño es su hijo. Entonces, él se recibe a este maestro en la casa y entonces resulta que él le enseña toda la experiencia de la vida. ¿Veis? Está clarísimo lo que le quiere decir. Escribe esa carta, dibuja algas en todos momentos y un día su mujer le escribe y le dice, mira, todo se ha perdido. La pobre mujer lo tuvo que pasar, uno pensándolo así, lo tuvo que pasar tremendamente. Claro, todo se ha perdido porque han venido hoy y ya lo único que quedaba, que era tu biblioteca, pues te la han robado, la han confiscado hasta las piedras, hasta los libros de álbumes de los niños, todo confiscado, enemigo del pueblo. Entonces él le dijo, la carta quizá más impresionante dice, en la vida nada se pierde, no se ha perdido nada. Todo al final dará un fruto. Aunque haya cosas que no vemos, al final todo saldrá, porque hay una memoria que nos recuerda todo. Simplemente dice,
puede que eso para la persona individual no sea ningún consuelo, pero en el mundo nada se pierde. Ten ánimo y camina adelante. Hay otras cartas más desesperantes, por ejemplo, dice en una: aquí el sonido de las cosas parece que se ha apagado. Ya no escucho el sonido interior de las cosas. ¿Veis? Él que en su infancia descubría en cada elemento la vida interior, no soy capaz de ver las cosas como vivas, y no escucho el sonido interior de las personas. ¿Veis? Sí, está viviendo una situación de soledad, de infierno, de descenso con Cristo en la muerte. ¿Veis? Todo su camino es un seguimiento de Cristo hasta el final. Muere, porque de pronto hacían falta 5.000 celdas más, porque había que matar a 5.000. Estamos en el año del Gran Terror, en el 37, desalojan a 5.000, los que eran políticos. No sabemos dónde murieron. Si sabemos el día, el 8 de diciembre del 37, en Inmaculada. A su familia no le dijeron nada, solamente cuando en el año 43 le dijeron que había muerto. O sea, fijaos, durante muchos años no sabían ni siquiera los hijos de la mujer si estaba vivo o si no estaba vivo. Solamente hace muy poco se le ha rehabilitado, se ha encontrado todo, y ahora mismo se está estudiando profundamente esta figura, que es importante por lo que escribió, por lo que aportó, pero me parece que sobre todo por el ejemplo de su propia persona. ¿Veis? Y por esa fe en que en la vida nada se pierde, a pesar del dolor, porque hay una memoria que lo guarda todo por dentro. Vale la pena educar a pesar de que sea tan difícil, porque nada de lo que hacemos se pierde, nada en absoluto, nada. Si lo hacemos poniendo el corazón entero. Ese es el mensaje del Padre Félix.